Quiero confesar algo. Yo no era muy fan de la Navidad. Entre tráfico, gastos, mensajes reenviados y villancicos una y otra vez, uno se vuelve medio gruñón, ¿sí o no? Digamos que en esta historia yo soy el Scrooge versión podcastera, con un micrófono en vez de bastón. Pero dicen que cuando uno se resiste a escuchar, aparecen por ahí voces. Y a mí me visitaron 3 fantasmas. Y no me vinieron a asustar, vinieron a recordar, a cuestionar y sobre todo a advertir. Esta no es una historia de miedo, es una historia de memoria y tal vez de segundas oportunidades. De fantasmas y tradiciones del Ecuador. Un viaje entre las Navidades pasadas, presentes y futuras. El primer fantasma en aparecer fue el más silencioso. No gritó, no reclamó. Traía recuerdos, olores, canciones viejas y mesas largas. Venía cargado de recuerdos, de esos que no hacen mucho ruido, pero pesan. Nos llevó a un tiempo donde la Navidad no se medía en regalos, sino en presencias. ¿Cómo celebraba la Navidad tu papá o tu mamá cuando eras un niño? ¿Hay algún familiar que recuerdes especialmente por cómo vivía la Navidad? ¿A quién extrañas hoy en Navidad? ¿Y qué recuerdas de cómo celebraba? Siempre recuerdo con mucho cariño a mi tía Julie. Ella vivía en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Nos invitaban a pasar las Navidades junto con ellos. Había mucha familia y también muchas personas cocinando y preparando los alimentos para la cena. El plato principal, el pavo. Pero cuando llegábamos nosotros, íbamos al famoso zaguán donde le tenían al pavo todavía vivo. Y el pavo, claro, había sido alimentado de la mejor manera para que esté gordito. Y mi tía bajaba ese zaguán y le correteaba al pavo para que pueda tomar licor. Le daban de beber licor al pavo. Y ella, con la ayuda de un empleado, le tomaban al pavo y le daban licor, con el fin de que el pavo pues se maree y no se resista a ser tomado ya para ser preparado para la cena. Así que nosotros nos divertíamos muchísimo viendo a mi tía corretearle al pavo, que era motivo de alegría y de risas y de gritos. Y eso era un momento muy especial para todos nosotros y el cual siempre está en mi mente y recuerdo mucho a mi tía querida, tan generosa. Bueno, yo de niña celebraba las Navidades, era muy diferente porque se podía salir a la calle, podíamos estar tranquilos. Entonces en la cuadra donde vivía, habían muchos niños, y cerrábamos las calles, o ni siquiera había que cerrarlas, y salíamos todos los niños a jugar hasta que nos llamen a la cena, hasta que los grandes ya tenían la cena hecha y, y esperar a que sean las 12 para abrir los juguetes que nos trajo el niño Jesús. Lo que recuerdo de niña sobre la Navidad y cómo lo celebraban mis padres es que con muchos días de anticipación se compraba un árbol de pino natural y sacábamos los adornos y las luces y juntos armábamos el árbol para que quede listo para la Navidad. Recuerdo especialmente de mis familiares a mi tío Marco, quien en algunas Navidades sí se disfrazaba como de Papá Noel y por algún tiempo no nos dimos cuenta que era él, pero entraba y hacía todo el show y era algo súper lindo. Y después ya venía él disfrazado
ya no disfrazado de Papá Noel, sino ya en su traje normal y igual era muy lindo pasar con él porque tocaba la guitarra y compartíamos, entonces era algo muy lindo. La tradición que ha mermado un poco o tal vez ya no están en algunos lugares o familias, era que se elaboraba un nacimiento, se visitaba el nacimiento del familiar o del amigo, del vecino, se tomaba una agüita de canela caliente, se cantaban los villancicos, se oraba. Y eso era lo más importante, más que poner el árbol y el adorno de luces, era esta tradición tan ecuatoriana, tan quiteña, que era eh, un motivo para unir a las familias. Puede ser que en algunos hogares sí lo sigan haciendo, pero poco a poco se está perdiendo esto. Una tradición, yo creo que sería las novenas. Vengo de una familia muy católica, entonces hacíamos siempre las novenas. Y era lindo compartir con los primos, con los vecinos y con todo el mundo que quería ir. Y siempre, después de la novena, había algo rico para comer. De las tradiciones que más extraño era precisamente sacar en la casa de mi abuelita un montón de cajas y desenredar un montón de luces hasta poder armar el gran pesebre que hacía en ese tiempo ella, ¿no? Entonces se ocupaba gran parte de la sala para armar todo tipo de muñequitos y detalles y formas para recrear ahí la ciudad y la escena de la natividad. Y eso de ahí realmente es una de esas tradiciones que tal vez ya no se hace tanto hoy. A las personas que más recuerdo cuando pienso en la Navidad cuando era niña son a mis abuelitos. Ellos eran como el centro de atención en las reuniones familiares y sobre todo uno de mis abuelitos siempre hacía una funda de caramelo gigante para cada uno de sus nietos con caramelos muy exclusivos y deliciosos y todos esperábamos mucho esa funda de caramelo y desde que él ya no está, pues esa alegría ya no hay, pero lo recordamos siempre con mucho cariño. La primera persona que viene a mi mente cuando recuerdo las navidades pasadas, especialmente cuando yo era niña, es a mi papá, pues él por su trabajo que era militar venía un día o 2 días antes de Navidad y él siempre venía con un regalito para todos. Ese cariño y esa muestra de afecto para mí eran muy importantes y quedaron grabadas en mi corazón. en mi corazón. Escuchar estas voces es entender que el pasado no se fue, solo cambió de lugar. Ahora vive en la memoria. Para ayudarnos a entender de dónde vienen estas escenas, aparece el historiador Héctor López, el fantasma de las Navidades pasadas, con la voz de lo que ya fue. La Navidad del pasado se celebraba a la española. Hoy la celebramos de modo universal. Hace 60 años estamos hablando de que el árbol de Navidad está recién llegando al país. No es algo común. Muchas familias no lo tienen. Por ejemplo, este árbol de Navidad que es una figura muy común ahora. Tenemos árboles desde naturales, artificiales, de todos los tamaños, baratos, caros. Pero el árbol de Navidad en aquella época no, ni natural ni artificial. Entonces lo que hacía la gente viendo las postales europeas era tomar un tronco común y corriente, lo ponía en la sala y luego le clavaba a ese tronco ramas de otros árboles tratando de formar un follaje parecido al pino, con esta forma triangular. Y así armaban su arbolito de Navidad, estos primeros pininos de los árboles de Navidad, por ejemplo. Pero algo que había en las casas y que hubo desde hace siglos son los belenes, los nacimientos o el pesebre que nosotros también le llamamos, una costumbre iniciada en Italia por San Francisco de Asís y traída a Ecuador, al territorio de lo que hoy es Ecuador por los franciscanos, ¿no? Entonces,
Eso hace 50 años todavía estaba ahí, es una remembranza de ese pasado, de siglos de historia virreinal hispana en ese sentido, ¿verdad? Junto y conviviendo con los primeros pininos de una costumbre llegada con migrantes, del árbol de Navidad, ¿no? Y las primeras adaptaciones. Entonces, en estas mesas de hace 50 años todavía vamos a ver igual dentro de las mesas algunos hogares que todavía mantienen el cerdo al horno, por ejemplo, ¿no? La pata de cerdo al horno o el famoso pernil que nosotros le llamamos, que era el plato más común en las cenas de Navidad, ¿verdad? O el cuy en familias indígenas, que es un plato especial, entonces se servía en fechas especiales igualmente como la Navidad, o el pescado en la costa, las hallacas, los tamales, todo eso. Y empieza a aparecer por primera vez el pavo, empieza a aparecer la ensalada rusa, o aliet, creo que se llama en ruso esta ensalada en realidad, que se vuelve común ahora para las festividades de Navidad también, pese a ser innovaciones de aquella época. Entonces, la Navidad hace 50 años se está convirtiendo en la Navidad que hoy conocemos, este mix de diferentes costumbres, de diferentes culturas, ¿no? Que nos acerca muchísimo más a todas partes y que hoy pareciera que llevan con nosotros toda la vida y que el pavo es súper tradicional y el árbol igualmente, pero hace 50 años eso recién estaba haciendo su aparición en las mesas y en las salas de los hogares ecuatorianos. Bueno, la Navidad en el pasado es bastante más estructurada que en la actualidad. Creo que nos hemos empezado a distendir al respecto de los roles, las costumbres, tener eh, eh, cierta organización, digamos, en la Navidad. Creo que en la actualidad es muchísimo más libre de lo que era en el pasado. Siempre la familia, la Navidad es una festividad sobre todo familiar y por tanto el núcleo principal y el núcleo más importante de esta celebración siempre ha sido de la familia, que está llevada, es una fiesta religiosa a fin de cuentas, entonces los valores de esta fiesta están llevados por la iglesia. Entonces podríamos decir que si lo miráramos como una pirámide, quien dicta las normas de cómo se celebra la Navidad en el pasado era la iglesia, y esto se seguía a rajatabla, ¿no? La misa de gallo, colocar el Belén, rezar la novena, todo lo que hacía la iglesia. Sin embargo, quienes reproducían estos rituales dentro de las casas eran los padres de familia, ¿no? Ya sean la madre, el padre o quizás personas de mayor jerarquía como los abuelos, los patriarcas, las matriarcas de las familias. Entonces, digamos que era una pirámide bastante bien estructurada. En la actualidad creo que esto ha variado mucho, pueden celebrarse entre amigos, entre familias de diversa índole, entonces ya no es tan jerarquizado, sin embargo creo que de alguna manera la Navidad sigue manteniendo estos roles, ¿no? Uno espera la Navidad de alguna manera con este entusiasmo de ver a la familia, de ver nuevamente a la abuela, que es quien dirige los rezos de las novenas, que las madres y los padres son quienes están al frente de comprar los regalos, de hacer la cena, de organizar la cena de Nochebuena o el almuerzo de Navidad. Entonces creo que de alguna manera esta jerarquía sigue existiendo, sin embargo ya no es tan eh, ya no se practica tan a rajatabla como antes. Creo que sí tiende a hacerse cada vez más distendida en ese sentido, pero evidentemente los roles, digamos, eran bastante marcados antes, ¿no? Entre los jefes de familia que, como te digo, pues tomaban, por así decirlo, lo que la iglesia decía, ¿no? Entonces podemos decir en esta pirámide que vienen la iglesia, los padres, la gente adulta, ¿no? Y luego los niños en este caso, ¿no? Entonces creo que podríamos verlo así. Un tema de sociedad y comunidad, creo que podemos hablarlo desde la perspectiva quizás de los pases del niño y de las misas, ¿no? Que en estas actividades, por ejemplo, en la misa de gallo, evidentemente el rol principal lo mantienen todavía la iglesia en ese sentido durante la misa de gallo, aunque hoy se practica mucho menos que antes. Y en el tema de el pase del niño es mucho más comunitario. Creo que es la expresión más comunitaria de la Navidad. Eh, Creo que se sigue manteniendo porque se sigue organizando desde la comunidad, quizá desde la misma iglesia parroquial, pero siempre quienes lo organizan no es el sacerdote o es el sacerdote con los vecinos o son exclusivamente los vecinos que piden apoyo al sacerdote, pero eso sigue manteniéndose a mi modo de ver en el paso del niño particularmente con la misma jerarquía comunitaria que tuvo siempre. Probablemente el cambio más importante que hubo en la Navidad es a mediados del siglo pasado, las décadas de 1950, 1960, 1970,
tanto con la llegada de medios masivos como la televisión o las películas al país, como por migrantes, sobre todo estos migrantes que llegaron en la década del 40 de la Segunda Guerra Mundial. Creo que ellos trajeron muchísimas maneras nuevas de celebrar la Navidad. Nosotros la celebrábamos antes de eso todavía muy a la española, muy a la época virreinal, lo único que poníamos era el pesebre. Los villancicos y el resto de la novena se practicó por siglos. Claro, sin embargo, llegan estos cambios de época, que es mediados del siglo XX, ¿no? Entonces aparece y llega por primera vez el árbol de Navidad con los migrantes europeos, ¿no? Esta costumbre germana, ¿no? O llega el pavo con los empleados de las petroleras, que el primer pozo petrolero en la Amazonía, pues tuvo su explotación en el año 1969, y llegan trabajadores estadounidenses y ellos en sus canastas navideñas reciben el pavo, entonces de alguna manera se vuelve un sinónimo de estatus también, ¿no? El pavo, por ejemplo, que ahora es tan tradicional en las mesas ecuatorianas, pese a no ser un plato tradicional. En ese sentido, por ejemplo, deja de ser los platos que tradicionalmente utilizábamos, sinónimos de la Navidad, y pasan básicamente a convertirse en platos de ocasiones especiales para el resto del año, pero no de la Navidad, como el cerdo, que es, por ejemplo, lo que se comía, ¿no? Entonces, yo creo que el principal cambio en la Navidad no viene precisamente de crisis económicas o cambios políticos, sino más bien de cambios migratorios, sobre todo con estas adiciones que digo de la cultura anglosajona y europea, que vienen a ser un mix con la cultura hispana que ya manteníamos nosotros en este sentido, ¿no? Y bueno, viene a haber un nuevo mestizaje cultural, si se quiere decir de alguna manera, pero esta vez entre esta parte que ya es muy arraigada de nosotros desde la época virreinal versus lo que está llegando con la globalización a partir de mediados del siglo XX. Creo que la Navidad nunca nació como una celebración comunitaria en sí misma. La Navidad siempre unía a la familia. El núcleo de la iglesia per se y de la filosofía de la iglesia es la familia, precisamente. Entonces, evidentemente, todas sus celebraciones se van a estructurar sobre todo alrededor de la familia. Además, estamos hablando de que es el nacimiento de Jesús lo que se celebra, ¿no? Entonces, de alguna manera, tiende a ser una celebración que se siente más familiar porque es como un cumpleaños o como un santo, como un onomástico, ¿verdad? Además de que ahí está involucrada toda la familia de Jesús, ¿no? María, José, el niño. Entonces, siempre ha sido más bien eh, más familiar, más íntima, no tan comunitaria. La expresión comunitaria de la Navidad la tenemos en la misa y la tenemos en los pases del niño, pero la celebración en sí, el núcleo de lo que es la Navidad para la iglesia cristiana siempre ha sido la familia, entonces no hubo una migración en ese sentido, es decir, la intimidad familiar siempre fue la esencia de la Navidad. Ahora, cuando pasa a ser más individual, evidentemente ya pasa con los cambios en este caso que sí creo que influyen cambios políticos, ¿verdad? Estamos hablando del laicismo a inicios del siglo XX, gente que empieza a pensar, sí soy religioso, pero no, o sea, quiero en Dios, pero no soy una persona que sigue todas las tradiciones de la iglesia. Y creo que empieza a migrar muy lentamente, hay que decirlo, hasta la actualidad, ¿no? Que hay muchas más libertades en este sentido de religiosidad, de culto. Pero creo que de todas maneras, incluso para personas que tienden a ser muy individualistas en todas las celebraciones, esta es una oportunidad en la que aprovechan para ser un poco más familiares, para reunirse con su familia. Creo que son casos muy aislados en los que la Navidad se siente o se percibe como algo muchísimo más individual. Creo que la Navidad no ha perdido todavía esa esencia de ser familiar. No comunitaria, como digo, creo que eso tal vez es lo que se ha ido perdiendo, la parte comunitaria, ¿no? Esta parte de el pase del niño que cada vez es mucho menos frecuente en ciudades del país, no hablemos de Cuenca, que Cuenca es como una tradición, más de 70,000 personas van al pase del niño de Cuenca, ¿no? Pero hablamos de pases del niño en otras partes del país donde dejan de ser un poco más populares o el dejar de ir a la iglesia a la misa de gallo por la inseguridad, por el tema del frío, es más difícil trasladarse también porque las ciudades han crecido mucho. Sin embargo, esta parte íntima y familiar se ha mantenido desde el inicio de la celebración de la Navidad. Creo que es la piedra angular de la celebración. Cuando nosotros mantenemos una costumbre es porque se convierte en un vínculo de recuerdo hacia el pasado. No digamos de la Navidad exclusivamente, ¿no? Cualquier cosa que nosotros lo mantengamos como una costumbre, cualquier costumbre que tenga una nación, es porque tiene un vínculo con su pasado, un vínculo de que es algo bonito o que es algo respetuoso o que es algo de lo que sentirse orgulloso
o que simplemente nos trae un recuerdo de un momento feliz, ya hablando de temas un poco más navideños, ¿no? Entonces, siempre preservar una costumbre es preservar el vínculo, ¿no? Siempre, o sea, son dos conceptos que a mi modo de ver están vinculados completamente, no solo en la Navidad, sino absolutamente en todo. Entonces, cuando uno se acuerda, dice cómo celebraba mi mamá, esta era la receta de la abuela, está celebrando al recuerdo, a ese vínculo con esas personas. Sin embargo, es muy importante demostrar cómo cuando también las personas se casan, van a otros lugares, otras familias, o la misma persona decide hacer un pequeño cambio en la receta, alargar la hora de entregar los regalos o hacerla más temprano, lo que sea, está haciendo su propio aporte que también se va a convertir en un vínculo hacia el futuro. Entonces, decimos sí con añoranza cómo celebraba mi mamá, pero siempre la Navidad también está en constante cambio, de acuerdo a nuestras propias necesidades como grupo cultural, como tiempo. Eh, entonces está en un cambio en ese sentido, ¿no? Entonces lo que nosotros hoy hacemos también va a generar ese vínculo en las generaciones del futuro. Entonces, a mí no me gusta siempre hablar del pasado con tanta añoranza. A mí me gusta hablar del pasado como el presente de aquellas personas en ese momento, así como este es nuestro presente, que en un futuro será el pasado. Entonces, desde esa perspectiva, todo termina siendo un vínculo. Nuestro primer fantasma nos recuerda que esas navidades no eran perfectas, pero sí profundamente humanas. Que el pasado no está para idealizarse, sino para aprender de él. El segundo fantasma fue distinto. No miraba atrás. Este fantasma nos miraba a nosotros, hoy, aquí, presente. Es el fantasma que no deja escapar. Es el fantasma que pregunta, ¿así estamos celebrando hoy? ¿Quién te hace falta en esta Navidad? Si pudieras traer a alguien a la mesa, ¿a quién traerías? Si esa persona te escuchara ahora, ¿qué le dirías? La primera persona que pienso es mi padre que está en el cielo. Él, cuando estábamos pequeños, el 24 de diciembre, él hacía unas pailas grandes de dulce de leche. Y nosotros somos 3 hermanos, entonces nos turnábamos para revolver el dulce de leche. Nos turnábamos y después nos sentaba a los 3 con una cuchara para comernos todo lo que hicimos. Ya, eso se acabó cuando él se fue. Esta Navidad y cada día de mi vida a mí me hace falta mi mami. Lamentablemente ella falleció en 2023 y creo que para mí ha sido un reto enfrentar la vida desde su partida y las fechas especiales como la Navidad también, ¿no? Creo que te plantean otros escenarios y sí, yo creo que ella es la persona a la que más extraño yo cada día de mi vida. En esta Navidad, la persona que me hace falta en la mesa son mis hijos, porque con ellos paso siempre muy bien. Jugábamos, comíamos y lo más importante que pasábamos juntos. Celebrábamos la Navidad con risas, con expectativa de saber el regalo que estaban esperando y obviamente de la emoción de que esos regalos que recibían sean de su agrado. Esta Navidad me hace falta las personas que no se encuentran o que se nos adelantaron. Si pudiera traer a alguien, esta Navidad traería a mi mamá, indudablemente, porque su presencia lo embellecía todo, hacía que todo sea mucho más feliz, más mágico. Creo que sí, su presencia en mi vida siempre lo iluminó todo, entonces sí, la traería a ella. Le diría que le amo muchísimo, que hizo un gran trabajo
como madre, que fue la mejor madre que pudimos tener, la mejor esposa que pudo haber existido y que su labor está aquí, que nosotros somos el resultado de sus luchas y que le amamos profundamente, que le amo profunda, sinceramente, que le extraño y que es la mejor mamá de todas. Yo le traería a mi abuelita, se llamaba Finita, porque tenía un espíritu navideño muy bonito. Entonces le traería de regreso a mi abuelita. Estas respuestas no hablan solo de ausencia, hablan de cómo estamos viviendo. Y así, el fantasma de las Navidades presentes. Ana Paula Granda, docente de la Escuela de Psicología de la UIDE, pone palabras a lo que sentimos, pero a veces no sabemos decir. Nos habla de una Navidad atravesada por estrés, por comparación, por pantallas, pero también por una necesidad profunda de volver a encontrarnos. Desde este aspecto de la psicología social, la manera en que celebramos actualmente la Navidad funciona como un espejo, reflejando nuestra sociedad, nuestros valores y nuestras tensiones colectivas. Por ejemplo, por un lado, vemos un fuerte énfasis en lo que es el consumo, que año tras año va aumentando, regalos, cenas elaboradas, decoraciones, viajes y demás tendencias que, que se tiene. Y muchas veces pareciera que el afecto o cuánto en verdad uno siente o ha logrado se mide en cuánto damos o podemos mostrar en un video corto o en fotografías, lo que evidencia pues una sociedad altamente orientada a este aspecto del mostrar y también del rendimiento. ¿Y a qué me refiero con el rendimiento? Ese aspecto incluso emocional, ¿no? Del rendimiento. Pues no solo trabajamos durante el año y, y nos obligamos tal vez a distintas cosas, sino que también rendimos en este aspecto de la Navidad. Tenemos que tener un buen rendimiento para tener la mejor cena, el mejor regalo, la mejor foto familiar o hacer alguna actividad que se ha visto en redes. Y bueno, todo esto va en sí mancillando el verdadero significado o el valor de la Navidad. Al mismo tiempo, pues observamos una sociedad más individualizada, acelerada, sobre todo, en donde las familias están más fragmentadas y los tiempos compartidos son más escasos. Y pues por ende la Navidad aparece como uno de los pocos momentos obligatorios, se podría decir, de encuentro. Y esto genera esta paradoja donde deseamos conexión, vemos esta conexión en redes sociales, demás, nos lleva a, a este sentimiento, ¿no? A este punto de dolor, pero llega el momento y estamos cansados, saturados, o incluso las expectativas son muy altas y a veces irrealistas y por lo mismo nos frustramos cuando no las cumplen. Entonces queremos que todo sea perfecto porque sentimos que solo tenemos ese momento y ese momento debe ser perfecto, entre comillas, claro, el perfecto. Además, las redes sociales han transformado profundamente esta vivencia de estas fechas y de muchas. Ya no solo celebramos, sino que nos comparamos constantemente, vemos cenas ideales, y viajes o regalos espectaculares. Y aquí aparece un fenómeno muy relevante en la actualidad, es este FOMO, que en siglas en inglés, Fear of Missing Out, que significa este miedo de quedarse afuera o de perderse algo. Y claro, surge pues en este ámbito tan importante de la psicología social y la cultura digital para describir esta sensación de ansiedad, que no se lo puede tal vez describir con otras palabras que con esto, ¿no? Este miedo a perderse de algo. Cuando creemos que otros están viviendo experiencias únicas, más valiosas, más felices, más significativas que las propias nuestras. Y queremos hacer de todo y de alguna manera no hacemos nada. Entonces, claro, en Navidad el FOMO
se intensifica, porque todo el entorno, publicidad, redes, conversaciones con amigos, todo nuestro entorno nos transmite esa idea de que deberíamos estar viviendo una Navidad perfecta, y sea cual sea esta, ¿no? Y entonces no solo celebramos, sino también evaluamos. Estamos Entonces, de esta manera estamos pensando si nuestra Navidad está tan bien como la de los demás, si nuestra familia es tan unida como la de otros, si nuestros planes son los correctos. Y este miedo a querer quedarse fuera genera esta presión, esta comparación constante y una desconexión, sobre todo del momento presente, porque nunca estamos en el ahora. En lugar de preguntarnos cómo me siento yo, cómo está pasando mi familiar, que no lo he visto en tanto tiempo, qué es lo que estoy presenciando en este momento, nos preguntamos más bien qué están haciendo en el exterior o qué está pasando y si eso se compara con lo nuestro. Entonces, en ese sentido, la forma en que celebramos hoy nos habla de una sociedad muy hiperconectada, pero a la vez emocionalmente exigida. Una sociedad que busca pertenecer porque teme quedarse atrás y que a la vez esto paradójicamente deja fuera y no le permite disfrutar el momento real por estar minando el exterior. Entonces, por ello, entender estos fenómenos como el fuego para mí es muy importante, pues nos ayuda a tomar conciencia de que muchas de las incomodidades emocionales de estas fechas no son fallas personales, sino nuestras respuestas humanas a un contexto social que nos está empujando constantemente a compararnos y exigirnos felicidad. Es muy importante este aspecto de entender, ¿no? El estrés, la ansiedad que puede generar esta comparación constante y sobre todo este temor de no estar haciendo lo suficiente, lo que uno debería. Y aunque la Navidad está socialmente construida como esta fecha de encuentro, unión, alegría o paz incluso, pues se la puede sentir como todo lo contrario. Tal vez desconexión, falta de unidad o evidenciar esa falta de unidad en algunos, con familiares, con el mismo trabajo o incluso amistades. Y pues esto de alegría y paz, sobre todo el poder organizar, el poder estar tal vez pendiente de qué es lo que se está haciendo, las reuniones que se tiene que tener o a las que hay que ir a asistir. Y todo ello pues genera este agobio, este cansancio, no solo físico, sino también mental. Desde la psicología social sabemos que también es uno de los momentos del año que por todo esto explicado genera más carga emocional de forma así concreta. Y eso pues paradójicamente vuelve una fecha especialmente estresante em, a la Navidad. Por ello, en términos psicológicos, hay que recordar que el estrés aparece cuando sentimos que las demandas del entorno, lo que nosotros percibimos de él, supera eh, a nuestros recursos personales, a nuestros recursos internos. Lo que sabemos que podemos dar, sentimos que no es suficiente para lo que me está exigiendo el mundo. Y pues en Navidad estas demandas se multiplican. Hay que organizar estas reuniones, preparar comidas especiales, los regalos, cumplir con compromisos familiares, sociales de todo tipo. Y muchas veces es un tiempo limitado y con recursos económicos ajustados para todos ellos, todas estas áreas, ¿no? Entonces esto se le suma la presión de que todo salga bien. Ni no se trata solo en sí de celebrar, sino lograr que la Navidad se cumpla con lo que se tiene que hacer. O tal vez con ese ideal que se tiene, la cena perfecta, la familia reunida, el ambiente armónico. Y en ese intento de alcanzar esta Navidad impecable, pues se puede terminar dejando muchas cosas de lado, no darnos cuenta de ellas y pues no viviendo el presente, solo estar atentos a responder y a solucionar crisis tal vez o que cosas que se tengan que hacer al momento y nos deja totalmente agotados física y emocionalmente por esta
constante exposición que estamos alerta, ¿no? Pero pues no todo el malestar viene de la sobrecarga de tareas. También la Navidad funciona como un amplificador emocional. ¿Y qué es esto? Pues que para quienes están atravesando pérdidas, duelos, separaciones, problemas económicos o distanciamiento afectivo con alguna persona especial, estas fechas ponen en primer plano aquello que duele y tocan este punto importante para ellos. Y pues los rituales navideños, quizás cenas, brindis, fotos, nos recuerdan lo que quizás se perdió, ya no está, o que nunca fue como esperaban o como tenían la expectativa. Y ahí, en cada una de estas cosas se vive un duelo. Y cuando la sociedad insiste en que este debería ser un momento feliz, estar alegres, contagiar este espíritu, pues este dolor no solo se intensifica, sino también se utiliza o viene la culpa, ¿no? Porque no me puedo sentir así, ¿qué pasa conmigo? Pueden ser algunos de los pensamientos que tengamos y muchas veces pues viene o se puede vivir en silencio y con esta culpa. Entonces a esto se suman también conflictos familiares que las mismas fechas pues puede retomar, también heridas tal vez que nunca se solucionaron, diferentes valores o ideas, opiniones o formas de vivir muy distintas. Y pues muchas veces son encuentros que se pueden sentir como obligatorios y pues viejas tensiones no resueltas van a reaparecer y la expectativa de armonía va a chocar con la realidad de estos vínculos complejos. Y esto bueno, y eso explica por qué una fecha pensada para unir puede convertirse así de manera tan fácil o tan rápida en discusiones o malentendidos. Y por eso aquí un factor social muy poderoso es esta presión por estar bien o mostrarnos bien. Vivimos quizá bajo el mandato de que implícitamente la Navidad debe ser un momento de felicidad, de estar sonrientes, agradecidos, y quizá cuando alguien no logra conectar con ese estado emocional aparece esta culpa. Pues desde la psicología sabemos que esta exigencia emocional es especialmente dañina porque uno invalidamos emociones legítimas como la tristeza, la nostalgia o el simple cansancio. Es importante validarlo. Y también, segundo, que las altas expectativas sociales y los mensajes de consumo van a intensificar el malestar, especialmente en personas que ya de por sí se sienten vulnerables. Por ello, en fondo, la Navidad genera estrés, no porque hay algo mal con ello o con las personas, sino porque es una fecha donde se cruzan muchas exigencias del exterior y pues emocionalmente internas también. Así que por eso entender esto nos puede permitir mirar el malestar de estas fechas decembrinas con más humildad, menos juicio y mucha más compasión, tanto hacia los demás como a nosotros mismos. Se ha visto y hemos observado cambios importantes en la manera en que las familias viven hoy en día la Navidad. Uno de los más evidentes cambios o transformación que se ha dado es la transformación de la presencia, del estar, del poder saber estar presentes en el momento, en el hoy. Estar juntos ya no siempre significa estar en el mismo espacio físico, sino también estar plenamente conectados emocionalmente. Pues ahora quizá nos podemos estar reuniendo en un mismo lugar, pero no hay esa conexión. Cada quien tal vez está con una pantalla y no hay ese disfrute, ese compartir. Desde la pandemia del COVID-19, pues se aceleró mucho este proceso que ya venía gestándose de la digitalización, ¿no? De esta forma de llevar las fiestas. Y bueno, claro, en esos años muchas familias se pudieron conectar y celebrar a través de las pantallas, usando videollamadas, y pues fue una época, por así decirlo, pues de retomar y reconectar a pesar de estar
pues cada uno en su casa viviendo la cuarentena. Pero claro, quizá esa añoranza por el, bueno, poder salir, volvernos a encontrar, se transformó, se disipó. em, y pues ahora, claro, esa que fue una herramienta valiosa y necesaria, ahora se ha quedado tal vez como ese hábito. Y hoy tenemos que, o vemos como incluso, pues a pesar de que cuando nos podemos encontrar y estar presentes, las pantallas siguen ocupando un lugar central en la mesa, no solamente en fiestas, sino en cualquier celebración. Y por ello es importante aclarar algo. Esta relación con las pantallas no solo es un fenómeno adolescente o de los niños, como a veces se lo puede ver o creer. La dependencia de los dispositivos atraviesa todas las edades. Los niños usan tablets, los jóvenes redes sociales, los adultos contestar mensajes o igual redes sociales, ver fotos para publicar. Incluso los adultos mayores también pueden participar, ¿no? Enviando audios o revisando los grupos familiares, viendo videos o grabándolos. Y claro, se podría decir que esto ayuda a la conexión, pero de alguna manera también lleva a una hiperconexión digital. Y pues esto no discrimina edad, es una característica cultural de nuestra época. Y esto hace que muchas familias estén juntas, se podría decir, pero claro, entre comillas, porque cada una está en su propio mundo, en su propia pantalla, en su propia burbuja de eco de lo que le interesa a cada quien y que quiere seguir repitiendo y viendo y scrolleando. Y a veces compartimos la mesa, pero no la conversación. Compartimos el espacio, pero no la misma atención. No, incluso actividades compartidas como ver una película o cualquier otra cosa que se haga en familia puede volverse pasiva o desconectada en la forma emocional, pues ya no hay esa interacción real. Además, las pantallas también traen consigo esta cooperación constante de la que hablábamos, ¿no? Las redes sociales nos muestran celebraciones ideales, mesas perfectas, regalos espectaculares, y pues esa exposición continua genera presión porque no estamos viviendo esa Navidad. Y así nosotros la evaluamos en función de lo que vemos. Y aparece esa sensación de deberíamos estar pasándole mejor. Y esto nos ataca y nos hace salir de nuestro presente y nos llena de exigencias invisibles en realidad. Por eso desde la psicología social muchos especialistas recomiendan algo tan simple y bueno, también tan difícil a la vez, como acordar momentos sin pantallas. Durante la Navidad, dejar de lado, ponerlas en una caja o en algún lugar. Y esto pues aplica a todos los miembros de la familia por igual, sin importar la edad. Esa sería una regla muy importante sobre la mesa. Para así dar ese ejemplo, ¿no? Y pues claro, se podría estar entendiendo que se está demonizando la tecnología, pero no, no nada más que ponerla en pausa de forma consciente, diciendo este espacio es para el disfrute personal, vivir este presente y guardar el celular durante la cena, una conversación o un brindis. Es una forma de decirle al otro, pues estoy viéndote, no necesito grabarte o subirte o estar en mi teléfono, sino te estoy escuchando y estoy aquí contigo y tú estás aquí conmigo. Entonces, bueno, finalmente todo esto ocurre en un contexto de mayor presión general. Vivimos con agendas muy cargadas, responsabilidades laborales o del ámbito del estudio que pues no se detienen, trámites tal vez ya finalizando el año y bueno, la Navidad se empieza em, a ver pues un poco más caótica cada vez, ¿no? El marketing, las redes sociales nos mantienen en un modo festivo de forma obligatoria, ¿no? Durante semanas y también eso nos agota emocionalmente.
y deja poco espacio para ese disfrute de la hora del presente. En sí, hoy vemos esa presencia en las pantallas, vemos más presión, pero también existe una oportunidad. De nuevo, no hay que demonizarlo. La familia puede convertirse em, en un lugar de disfrute. La familia puede volver a ser ese hogar y llevar la Navidad como este acto de resistencia emocional, donde elegimos estar, elegimos mirar al otro y pues bajarle un poquito al ritmo o a la presión o a la inmediatez que nos tiene acostumbrado el mundo por este pequeño momento, por ese pequeño lapso. A veces estos pequeños cambios pueden ser muy significativos en muchas áreas y por eso es muy importante vivir verdaderamente el presente. Bueno, la ausencia de un ser querido suele sentirse con mayor intensidad durante la Navidad y no únicamente cuando hablamos de una pérdida por duelo, por el fallecimiento de alguien, sino alguien muy querido, un ser querido, sino también desde la psicología social entendemos esta ausencia de una manera también amplia. Puede tratarse de una persona que falleció, pero también una relación de pareja que terminó, un familiar o un amigo con el que ya no se tiene un vínculo, un hijo que vive lejos, no se lo puede ver en estas fechas, o incluso una mascota muy querida, que fue una parte importante del día a día. Todas estas ausencias pues tienen algo en común, dejan este vacío o este lugar emocional que antes estaba ocupado, que antes tenía el lugar de alguien. Entonces la familia pues puede sentir este vacío y la Navidad amplía y amplifica ese dolor, porque es una fecha con una carga emocional pues contundente. Hay muchos rituales, memorias, recuerdos, las reuniones familiares, las comidas y lo que tradicionalmente se hace, fotos, canciones, regalos, todo ello. Conecta con el presente, pero a la vez con el pasado, con los recuerdos, con la nostalgia. Y por ello, pues son escenas que van a activar en nosotros recuerdos, esos recuerdos compartidos de celebrar en otras épocas con donde sí estaban estas personas o este ser querido y pues es casi inevitable no recordar, ¿no? Y en ese recordar aparecen quienes ya no están. Por eso muchas personas sienten que aunque hay gente alrededor algo falta o, o algo es lo que se siente ese vacío. Y el problema no es recordar, sino que estos recuerdos se activan de manera intensa y repetitiva. Lo que antes quizá generaba alegría, em, una silla en la mesa, una risa o una costumbre, ahora pues se puede sentir esa ausencia, ese lugar que ocupaba en la mesa una persona o ese rincón que era de una mascota muy querida y que ahora ya no está. Cada canción, olor, imagen puede traer de vuelta esta versión del pasado donde esa persona y esa relación o ese vínculo sí existía. Desde la psicología sabemos que las fechas significativas funcionan como activador emocional, en este caso del duelo, incluso cuando creemos que ya lo hemos procesado. Por eso es importante entender eso. Y además, el duelo no siempre es visible em, ni socialmente validado. ¿A qué me refiero? Que cuando se pierde quizá una pareja, una amistad importante, una mascota, muchas veces el entorno puede minimizarlo, el dolor. Em, pero sin embargo, el vínculo emocional estuvo ahí muy real y la ausencia, por ende, también lo es. Y pues la Navidad enfatiza esa idea de unión, amor, compañía y hace que esas pérdidas o ausencias se sientan más evidentes. O en algunos casos las personas se puedan sentir más solas. Por eso es importante, pues cuando hablemos con alguien que haya pasado alguna pérdida o algún rompimiento o cualquiera de estas, pues mm,
pérdidas importantes. Es importante llegar a ellos con cuidado y recordar que sentir tristeza, nostalgia o incluso ganas de llorar en Navidad significa que algo esté mal. El duelo no es una enfermedad, no es un error emocional, es una respuesta muy humana a este amor tan profundo que existió, a este cariño, a esta compañía tan hermosa que se nos brindó por un tiempo y que pues ahora no está. Pero a veces lo más sano no es fingir tal vez que todo está bien o sentir de que, bueno, lo he superado, ¿no? O este tipo de frases de ya supéralo, ya ha pasado el tiempo, o estas cosas. A veces lo más sano no es permitirnos sentir, permitirnos recordar y acomodar esa ausencia de alguna forma en nuestro presente. Desde esta mirada más compasiva, más consciente de nosotros, el desafío no es eliminar el dolor, porque eso sería imposible, sino aprender a convivir con él sin juzgar, honrar lo que fue, reconocer lo que quizá pues está faltando, sentimos que falta y poco a poco construir nuevas formas de estar presentes. Por ello, pues la Navidad puede doler, sí, pero también puede ser un espacio para recordar con ternura, con amor y agradecer lo vivido, para comprender que el amor no desaparece con la ausencia, simplemente cambiar de forma. Como hablábamos, esta sociedad que actualmente nos bombardea con esa inmediatez o productividad, todo rápido, todo en el momento. Recordar que no se trata de grandes cambios, sino de un gesto muy sencillo, el poder bajar el ritmo, el poder estar verdaderamente presentes, escuchando, atendiendo. Cuando una familia se permite vivir la Navidad con menos exigencias y más conciencia, la carga emocional suele disminuir de forma natural, porque estamos centrándonos en el ahora. Un primer paso sería el ajustar las expectativas. No todo tiene que salir perfecto, ni todos tienen que sentirse bien todo el tiempo. Planificar desde este aspecto del realismo. ¿Qué encuentros queremos sostener o sentir o hacer que sientan las demás personas? ¿Cuál es esa emoción que queremos que prime en esta reunión familiar? Otro gesto clave es priorizar la conexión humana. Como decíamos, apagar el celular durante la cena, tener una cajita para ello. Y todas las edades, muy importante. Mirar a los demás a los ojos, escuchar sin interrumpir. Esta escucha genuina tiene un efecto regulador muy profundo en las personas, no solo las que son escuchadas, sino nosotros también al escuchar. Cuando alguien se siente escuchado y validado, baja la tensión emocional y bueno, no hace falta resolver nada, no es que estemos escuchando para responder inmediatamente con una solución. Muchas veces basta con estar disponibles emocionalmente para lo que nos esté diciendo. También es importante dar permiso a todas las emociones. La Navidad no es solo alegría, puede haber nostalgia, cansancio, duelo, ambivalencia. Desde enfoques como la terapia de aceptación y compromiso, sabemos que cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos y lo reconocemos con amabilidad, el malestar pierde fuerza. Y bueno, una conversación, un abrazo, una comida compartida, poderla atender sin negar lo que duele ni forzarnos tampoco a estar bien.
El último fantasma, el tercero, no habló enseguida. Mostró pantallas, silencios y preguntas. No vino a decirnos cómo será la Navidad. Vino a preguntarse qué estamos construyendo sin darnos cuenta. Y nos pregunta, ¿qué legado te gustaría dejar a tu familia? ¿Cómo te gustaría que te recuerden en Navidad? ¿Qué no te gustaría que se pierda nunca en tu familia? El legado o la costumbre que me gustaría que se quede al interior de mi familia y después en las familias de mis hijos sería el que siempre o no olviden que deben estar juntos, que se mantengan en sus corazones y en sus mentes que la Navidad es solamente para reforzar aquel estar y sabernos como miembros de una familia en donde siempre ha reinado la paz, la armonía, la comprensión y el diálogo. No me gusta que en la actualidad los niños siempre están con tablets o celulares en la mesa. Es algo que me gustaría cambiar en mi familia, porque ahorita están súper acostumbrados a sentarse y de una estar en el celular. El recordarme en Navidad por parte de mi familia me gustaría que piensen en mí, en aquella persona que no solamente en Navidad estuvo presente, sino todos los días estuvo presente, con el mismo amor, cariño, preocupación, dedicación, y que esa figura mía, al no estar ya presente, pues sea por unos segundos recordada y traída al presente que ellos están viviendo en ese instante. Me gustaría que recuerden siempre el principal valor que tenemos como familia, que es el estar todos para uno y uno para todos. El principal legado que dejaría mi familia en Navidad sería el que nunca olviden que deben estar juntos, los miembros de mi familia, y al mismo tiempo que sea el momento también de recordar a los otros miembros de cada una de las familias, los abuelos, los tíos, las tías, las abuelas, porque gracias a ellos, en ese instante, ellos están viviendo la Navidad. A mí me gustaría dejarles la resiliencia y el amor propio, porque creo que es como súper importante y es algo que yo tengo un montón, entonces quisiera como que aprendan un poco de eso. Aquí no hay nostalgia, aquí hay responsabilidad. El fantasma de las Navidades futuras, el psicólogo clínico Emilio Carrillo, con especialidad en tendencias, nos advierte algo sin levantar la voz. Podemos estar caminando hacia Navidades cada vez más conectadas y más solas, pero también nos deja una posibilidad abierta, la de un reset, un regreso consciente a la presencia, al encuentro, a lo esencial. Cuando tenemos que pensar en cuáles son las señales que indican que la forma de celebrar la Navidad está cambiando, debemos poner la atención en la forma en que las creencias, costumbres y tradiciones que la caracterizan se representan en el estilo de vida de las personas. Hay factores de influencia como la globalización, los medios de comunicación y los entornos virtuales, que desde la diversidad cultural y la interacción humana generan una integración de esas distintas formas de vivir en un solo mundo, en un todo interrelacionado. Los cambios suelen estar sujetos a las condiciones de contexto y al tiempo. Por ejemplo, aunque ya no estamos en pandemia, algunas personas o familias todavía festejan su Navidad en pijamas navideñas a través de una red social, como una gran mayoría lo hizo en el confinamiento. Los cambios actualmente se ven fuertemente influenciados por la transformación que también se ha dado en las relaciones sociales.
que se desarrollan en dos dimensiones, la humana y la virtual, como parte de una sola realidad. La comunicación y el consumo de información también son relevantes en este proceso de interiorización, aprendizaje y reproducción de la cultura. Cuando la cultura cambia, esta tiene un impacto en la identidad de las personas, porque también se modifican los micromedios donde se desarrollan. En este caso, los micromedios más importantes son la familia, la comunidad, las instituciones educativas o de trabajo, entre otras. La sociedad, los grupos donde se desarrollan las personas y el individuo tienen una relación que es indivisible. Mutuamente se influyen, cambian y se desarrollan. Cuando miramos desde el pasado la idea de que todos estén más conectados, no se suponía que también pudieran llegar a sentirse más solos. La hiperconectividad desafía a las generaciones futuras a valorar más las conexiones humanas de calidad y a mirar el autoconocimiento como punto de partida para el bienestar y la formación consciente de los valores y rituales familiares en el presente, como aquellos que están vinculados con la Navidad. Si pensamos en las prácticas navideñas que corren el mayor riesgo de desaparecer, probablemente son aquellas que están relacionadas con las reuniones familiares que en el pasado en realidad eran extensas. Hoy se han vuelto momentos muy cortos de interacción o muy específicos en función de una, dos o tres actividades. Y con ello también, por ejemplo, se han perdido prácticas que estaban vinculadas a tener un presente o un regalo hecho a mano, expresar mucho de lo que sentimos a través de cartas o imágenes creadas desde el afecto. De alguna manera, todo este proceso de tener un presente con otra persona también está sujeto a una situación mucho más comercial. Es importante ahí entender que también la familia ha tenido una transformación. Ya las familias no se constituyen por los integrantes que antes las definían. De hecho, hoy tenemos muchas familias que están conformadas por una o dos personas y, por ejemplo, los viajes son una actividad que ha tomado mayor fuerza basadas en el sentido de que son festividades y se viven como feriados. Y por otro lado también todo lo que tiene que ver con las prácticas y ceremonias religiosas como las misas, son prácticas que en las nuevas generaciones también de alguna manera van perdiendo fuerza. Y la preparación de comidas creo que tal vez aún se mantiene fuera de los contextos económicos que muchas veces pudieran determinar a qué tipo de acceso tienes, pero creo que de alguna manera sí es importante ver que eso antes en el pasado estaba acompañado de una dinámica familiar que iniciaba desde mucho antes de la preparación y que implicaba disfrutar de toda esta dinámica de juntarse y relacionarse. Hoy por hoy más es como un espacio en el que te encuentras por el tiempo que dura eh, esta cena o esta actividad. Y tal vez los juegos entre familia, ya cuando están juntos, es algo mucho más
privado, es decir, que ocurre dentro del círculo familiar, pero que también cada vez se evidencia menos. Entonces, creo que son tal vez los elementos más importantes a visibilizar, aunque también han aparecido tradiciones y rituales nuevos, como el hecho de muchas veces priorizar una pijama o priorizar algún tipo de vestimenta de color para todos los integrantes de la familia, más allá de tener que contar con el hecho de tener ropa nueva o en su efecto, creo que hay familias que han podido hacer este juego del regalo del amigo secreto entre familiares y que en ocasiones el sentido más especial está en el compartir y no necesariamente en el tipo de regalo que puedes recibir. Con esto creo que también hoy por hoy vamos a ver algo de que las familias van a buscar formas de interactuar que pudieran estar en la creatividad de quienes promueven en redes sociales algún tipo de intercambio de regalo o dinámica de interacción, y vamos a ver tal vez si hay algún tipo de tendencia respecto a este tipo de dinámicas que pudieran ser parte de disfrutar la Navidad en el grupo familiar. Creo que las Navidades del futuro las vamos a seguir viendo como en dos entornos, este humano en el que la interacción física va a seguir siendo relevante y donde vamos a tratar de cuidar en lo posible en estos espacios estas costumbres y tradiciones. Y en cambio también creo que vamos a ver como estas nuevas formas de relacionamiento en pantalla, estas nuevas dinámicas de interacción y de compartir en los grupos familiares, pero algo que tal vez va a ser un elemento que caracterice estas formas de actuar, va a ser el hecho de las transformaciones que siga teniendo la familia. Es decir, a qué transformaciones van a estar sujetas también los grupos familiares. No hay que dejar de lado también esto que en el inicio planteaba, que era el tiempo y el contexto, pues en sociedades como la nuestra, que probablemente pueden estar afectadas por la inseguridad o por algún tipo de conflicto, pues también son condicionantes que van a permitir o no el que algunas formas de interacción se puedan representar. Y en el pasado nosotros podemos recordar hace 25 años que luego de la cena muchas familias vivían la Navidad como una fiesta, como un espacio para compartir y como para disfrutar juntas. Y eso también se ha perdido. De alguna manera las personas también buscan a veces la interacción en otros entornos donde tal vez haya menos riesgo o donde existan también promociones y servicios de algún tipo de festejo relacionado con la fecha. Ay, bueno, después de escuchar a estos tres fantasmas, entendí algo importante. La Navidad no cambia sola. Cambia cuando nosotros nos atrevemos a mirarnos. El pasado nos recuerda quiénes fuimos. El presente nos confronta con cómo estamos viviendo. Y el futuro nos pregunta, sin rodeos, qué huella queremos dejar. Tal vez no necesitamos más luces, sino más conversación. No más regalos, sino más presencia. Porque al final, la Navidad no es una fecha, es una forma de estar con otros y con nosotros mismos. Y si esta historia sirvió para detenerte un momento,
para llamar a alguien o simplemente para sentarte a la mesa con más conciencia, entonces tal vez los fantasmas hicieron su trabajo. ¡Feliz Navidad!